Buenos días. Inicio mi presentación para la séptima edición del Congreso de Puertos que se celebra en Cádiz en noviembre del año 2021. Mi nombre es Miguel Ángel Pendón y el título de mi ponencia son Los documentos del transporte marítimo y el transporte multimodal en los Incoterms. Quería comenzar por agradecer al comité organizador y agradecer al comité científico la invitación que me cursaron para impartir esta conferencia y participar en estas sesiones. Los objetivos de mi ponencia son los siguientes. Primero, un análisis por encima suficiente de los documentos del transporte marítimo por excelencia. El principal de ellos es el conocimiento de embarque, el Bill of Lading, ampliamente difundido en el tráfico, ampliamente conocido y al que me dedicaré solamente para hacer algunas referencias históricas mínimas para analizar su presente. Y parte de su presente se ha trasladado al Seaway Bill, este documento, la Carta de Porte Marítimo, que aparece a mediados del siglo XX y que está sustituyendo poco a poco al conocimiento de embarque. Su estudio, por lo tanto, es imprescindible en esta jornada. Por el contrario, no podré detenerme en otros documentos del transporte marítimo de los muchos que crea la práctica, que tienen importancia y van teniendo distintos protagonismos según las rutas, según los tráficos, según los comercios, los países, las prácticas comerciales, pero que resultan inabordables en una sesión de esta naturaleza. En segundo lugar, también voy a citar los títulos del transporte multimodal. El transporte multimodal es algo distinto al transporte marítimo, pero es obvio la conexión íntima y estrecha que existen. Y en este ámbito, el documento del transporte multimodal, los más usuales, Multidoc y FBL, serán la referencia necesaria. Todo ello en el ámbito de los Incoterms, compraventas internacionales, por lo que haré alguna referencia mínima a las obligaciones principales de las partes en el contrato de compraventa para adentrarnos en las ventas documentales. Esto es, las ventas marítimas que se basan en los documentos para perfeccionar el contrato, para posibilitar la satisfacción de los intereses de las partes. En la actualidad, las prácticas más internacionales, más difundidas, más conocidas, las más sencillas y al mismo tiempo profesionales para los prácticos del comercio internacional son los Incoterms 2020 y esto delimita el ámbito de mi ponencia. Dentro de los Incoterms 2020 vamos a analizar aquellos que son marítimos o que presentan una estrecha conexión con el transporte marítimo, que son las modalidades que aparecen ahí descritas. Y todo ello se va a hacer desde la perspectiva de que el puerto es una referencia importante, imprescindible, para la consumación de esas operaciones. No solo es el principio y el fin del transporte marítimo, también se han vinculado extraordinariamente a las operaciones de compraventa. Entrando directamente en materia, quiero recordarles que el comercio marítimo es un comercio de antaño, de antiguo. Es un comercio que permitía la entrada de ideas, la entrada de pueblos, la creación y la fundación de ciudades. No voy a referirme a esa época, sin duda es importante, pero lo que nos interesa desde el punto de vista jurídico y en esta sesión de hoy es el comercio como hoy lo entendemos. Y el comercio marítimo requiere un requisito, que se haya separado la titularidad, la propiedad de las mercancías de la titularidad de la explotación de los medios de transporte. El transporte como contrato separado ya existe, hay un capitán, un profesional, un naviero, un armador en la terminología actual que ejerce la actividad de transporte y un sujeto distinto, el comerciante, el titular de las mercancías, el que compra, vende, distribuye y aparece en el comercio. Esa separación se produce idealmente en el siglo XVIII y por tanto vamos a analizar solo el comercio marítimo y las prácticas desde esa época, desde el siglo XVIII. Siglo XVIII, que aunque parece que está cercano, es un pasado lejano, en el que los buques seguían siendo buques de madera, buques de vela, buques con una capacidad de maniobra, de carga, de transporte, de condiciones de vida y de habitabilidad mínimas, y también las condiciones del transporte eran limitadas, dependían del viento, de las corrientes, de los piratas, de las tormentas, de las tempestades, de las rutas, de las revoluciones que se produjeran en los pueblos para que fuera eficaz. Y a pesar de eso, la aventura marítima se consolidaba año tras año. Los buques iban con sus limitadas cargas, iban y realizaban el comercio, seguían realizándolo. En ese contexto nacen las ventas marítimas, muy vinculadas a esas limitaciones técnicas que se imponen a la navegación, desde el tamaño del buque hasta su capacidad de carga, hasta su estructura de madera, la superficie del velamen. Rutas en las que, sin embargo, empeñen al comercio y alrededor de las cuales se van generando documentos que perfilan las operaciones de compraventa, que perfilan el comercio como un comercio documental, en el que el mismo valor que tienen las mercancías se va reconociendo poco a poco a los documentos, de ahí su denominación. El contrato de transporte por excelencia en la época, en el siglo XVIII, el único posible por esas limitaciones de los propios buques es el transporte que hoy denominamos tramp, el transporte vagabundo,
el transporte en el que el barco iba buscando negocio allá donde se produjera. Un transporte que a veces era costero, a veces era entre puertos que estaban cercanos por mar, pero impracticables por vías terrestres, y a veces implicaban grandes rutas con grandes riesgos, eso que llamamos la aventura marítima. Un transporte que exigía una negociación compleja sobre un buque. ¿Cuál era su derrota? ¿Cuál era su final? ¿Cuál era la mercancía? ¿Quién era la tripulación y el capitán? Todos esos aspectos eran importantes y había que prever todas las vicisitudes de un viaje en un documento. Un documento que en español llamamos póliza de fletamento, en la terminología anglosajona, como saben, es la Charter Party. Un documento complejo, muy detallado en todas las condiciones y en todos los extremos que podrían producirse en el viaje. Todo tenía que estar previsto, porque el buque se iba a llevar meses, quizás años, desconectados de su principal, desconectados de su propietario. La póliza de fletamento se completaba con el conocimiento de embarque. Este es el origen del documento. Un documento que inicialmente nace como recibo de la carga. Diga lo que diga la póliza de fletamento sobre la ruta, sobre el precio, sobre la mercancía, sobre su estado. Prima el conocimiento de embarque. Y si recuerdan ustedes, en la actualidad la póliza de fletamento es un documento que sigue siendo complejo. Este es el modelo estándar más sencillo prácticamente, la póliza Gencom, y a pesar de todo presenta cláusulas abigarradas, muy densas, de difícil lectura y muy técnicas, reflejando simplemente que el contrato de transporte es complejo. Mientras que el conocimiento de embarque como mero recibo es un documento mucho más sencillo. Es un documento más sencillo porque lo relevante es comprobar que la mercancía ha sido shipped, cargada, a bordo, in good order and condition, en buenas condiciones, en buen orden aparente. Esa es la esencia del conocimiento de embarque, el recibo de la mercancía. Pero el conocimiento de embarque además incorpora algunos elementos del contrato. Son pocos, pero algunos lo hacen. En este caso concreto, en los documentos actuales, pues apenas unas cláusulas. Simplemente en el reverso, las cláusulas básicas de las cuales destaca la General Paramount Clause, a la que haré una brevísima referencia a continuación. Y con el devenir del tiempo, este conocimiento de embarque se convierte en un título valor. Es un documento que da derecho a la entrega de la mercancía en el puerto de destino. Y tener derecho a recibir la mercancía en el puerto de destino, los comerciantes lo equiparan, es casi como tener la mercancía. Y por ello podían venderla, podían negociarla, podían prendarla, podían crear expectativas de negocio sobre ella. El conocimiento de embarque, por tanto, asume esas tres funciones que son inmutables hasta la fecha. Recibo de la carga, refleja el contrato de transporte, aquí mínimamente, porque el contrato está en la póliza de fletamento, y se convierte en un título valor que permite vender la mercancía durante el viaje, un título representativo. Esas modalidades de compraventas documentales del siglo XVIII siguen estando presentes en la actualidad. La primera que aparece históricamente es la compraventa FOB, la compraventa en la que el comprador envía su buque a recoger la mercancía en un puerto de origen. El transporte, por tanto, es por cuenta del comprador, mientras que el vendedor se limita a cargar la mercancía. Y casi inmediatamente, apenas unos años más tarde, aparece plenamente consolidada en la práctica internacional la compraventa CIF. Pero aquí se invierten las tornas. Es el vendedor el que procura el transporte, mientras que el comprador va a recibir las mercancías en su casa. Siguen siendo las dos modalidades de compraventa marítimas más utilizadas en el mundo. La que más, sin duda, la compraventa CIF con diferencia. Pero es cierto que se limita hoy en día, esencialmente, o cada vez más al menos, a las compraventas de mercancías genéricas, a las commodities. Es el gran modelo de comercio para los grandes comerciantes que compran crudos, áridos, granos, cereales, etc. De hecho, los modelos que se consideran más depurados en la actualidad son los contratos de GAFTA, que se refiere precisamente a eso, al tráfico de granos, el modelo general del contrato FOB, o el modelo general del contrato CIF, también de GAFTA, que es el modelo que les traigo para que lo vean. Un modelo complejo, muy técnico, muy profesional, en el que el conocimiento de embarque sigue siendo la pieza esencial del funcionamiento. Este comercio marítimo, junto con las técnicas y los propios buques, evoluciona. Y evoluciona en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a través de lo que denominamos las líneas regulares, el transporte liner. Es el transporte en régimen de conocimiento. Y ya su propia denominación nos adelanta lo que es. Los documentos se simplifican, las operaciones se simplifican, se abaratan, porque la técnica ha permitido que los buques sean automotrices, tengan su propia fuerza de impulsión. El uso de la hélice, la aplicación del vapor, la construcción de buques con cascos de acero, permiten que el transporte sea más seguro, más rápido, sobre todo que sea constante, que sea regular, y se establecen las grandes líneas de navegación que permiten el abastecimiento de ciudades con regularidad, permiten
contemplar las fechas relevantes permiten organizar el comercio de una forma más simplificada, más rápida, más ágil. En buques más grandes, en los que ya no hay un solo cargador, sino que hay decenas de cargadores. Y el tráfico se agiliza, el tráfico se abarata y el conocimiento de embarque evoluciona. Evoluciona para recoger esa dificultad, la dificultad de un buque muy grande en el que concurren muchos cargadores, con los cuales no es posible negociar, ni necesario negociar el contrato. Sabemos cuál es la ruta, sabemos cuál es el precio, sabemos cuál es el destino, las fechas, el tiempo de carga y descarga, el tiempo de llegada, se simplifica el contrato. Y el conocimiento de embarque en ese caso mantiene las funciones de siempre, pero modifica brevemente, modifica ligeramente su contenido. Sigue siendo el recibo de la carga a bordo. Ahora no contiene algunos elementos de contrato de transporte. Todo el contrato de transporte se recoge en exclusiva en el conocimiento de embarque y se consolida su valor como título valor, que permite disponer de la mercancía durante su viaje. Además, en el año 1924, las naciones necesitan uniformar el tráfico marítimo internacional y lo hacen en un convenio de Bruselas de 1924 que con diversos protocolos modificativos sigue estando vigente en la actualidad. Los modelos de conocimiento de embarque suelen incorporar la cláusula Paramount que garantiza la aplicación de ese convenio de 1924. El conocimiento de embarque ha pasado de ser ese documento simple a un documento en su anverso similar, en el que lo relevante es el recibo, la mercancía ha sido shipped on board, embarcada en aparente buen orden y en buenas condiciones, pero ahora su reverso es más completo. Hay que poner las cláusulas esenciales y sobre todo hay que poner la cláusula, la 3, que garantice la aplicación del convenio de Bruselas. Los conocimientos de embarque pasan a ser similares esencialmente en todas partes del mundo. En el siglo XX se producen además cambios significativos no solo en el buque, ni en la mercancía, ni en el tráfico, ni en el que pasamos a mercancías manufacturadas. Se producen sobre todo cambios en las profesiones que aparecen. El tráfico es tan complejo, tan rápido, tan ágil, los puertos cambian tanto su fisonomía, los sistemas de carga, de almacenamiento, de llegada, los buques cambian por razón de la ingeniería naval y hace falta profesionales que se adecuen a esa nueva realidad. Profesionales que reciban al buque, que lo atiendan, que lo habituallen, que distribuyan las mercancías, que las almacenen, que las preparen. Todo al servicio de la máxima agilidad. Lo hacen los transitarios, las agencias de consignación, los consignatarios de buque en el sentido actual, no en el sentido del siglo XIX. Y en ese tráfico rápido, ágil, es imprescindible mantener un alto nivel profesional en el que ya no es importante negociar con la mercancía, es importante garantizar que el buque cumpla plazos con agilidad, que el comercio sea cada vez más seguro, cada vez más sencillo, cada vez desaparece la necesidad de un conocimiento de embarque como título valor y entra en juego la denominada Carta de Porte Marítimo, el Seaway Bill, que es un documento, la Inway Bill, para el transporte en línea regular inicialmente, que se parece extraordinariamente al conocimiento de embarque, porque cumple las funciones esenciales del conocimiento de embarque y recoge esencialmente el contrato de transporte marítimo de mercancías, pero ya aparecen diferencias, ya no es un título valor, ya no es necesario negociar la mercancía durante el transporte, es un transporte tan rápido que las mercancías no van a revenderse, ni van a prendarse durante el tiempo. Es un documento que nace no a la orden, no va a circular. Y es un documento que también recoge la realidad del puerto. En el puerto en el que ya aparecen los contenedores, y los contenedores se llevan a veces días, muchos días allí. La mercancía no se embarca todavía en el buque, sino que pasa algún tiempo en el puerto. La mercancía no es shipped on board, sino que es received, recibida para su transporte. Vamos a utilizar la mercancía, vamos a dejarla en el puerto, vamos a dejarla sin la custodia directa de su propietario o titular y todavía no bajo la custodia directa del capitán que la embarca, pero sí a disposición del transporte. Es el documento rápido que agiliza las operaciones y que lo que nos permite es sustituir el título valor, porque no vamos a disponer de la mercancía en viaje. Es el documento que llamamos non-negotiable, que básicamente significa no endosable, no está llamado a la circulación. Y el elemento destacado, como ya les he anunciado, es el Received for Carriage en lugar del Shipped on Board.
Es el comercio de mercancías manufacturadas, que por eso no son grandes graneles, no son grandes mercancías genéricas, no hay necesidad de revenderlas, sino que son aquellas que se utilizan para consumo, para distribución, para ponerlos en la propia cadena de producción del empresario y no surge esa necesidad de un título valor. Y el último paso, que es la evolución de todo esto en el siglo XX, pues se vincula extraordinariamente al modelo del comercio multimodal. Un modelo que está estrechamente ligado, aunque no hay una equiparación perfecta, entre multimodalidad y contenedor. La mayor parte de los contenedores van en transporte multimodal, la mayor parte del transporte multimodal requiere un contenedor, pero no son términos equivalentes. Cabe multimodalidad sin contenedores, cabe contenedores sin multimodalidad. Pero es cierto que todos recreamos la imagen de un gran buque transportando contenedores y es la imagen que nos da la prevalencia del derecho marítimo. El transporte como multimodal, como saben, no tiene una definición concreta en ningún convenio internacional. Y las definiciones legales de los países pues, son generalmente muy limitadas y en cualquier caso circunscritas a su propia soberanía. Pero tenemos algunos elementos de certeza sobre qué significa. Es el transporte en el que confluyen medios, marítimo, aéreo y terrestre, o modos distintos. Dentro del terrestre, ferroviario, por carretera, el nacional o el internacional. Hay pluralidad de contratos a medida que la mercancía, en un contenedor sin fractura de la carga, sin interrupción sobre su consolidación, pasa de un camión a un buque o de un buque a un camión. Ese es el fenómeno de la multimodalidad, que siempre lo hemos resuelto inicialmente con al menos dos contratos. Un contrato de transporte terrestre para el camión, un contrato de transporte marítimo para el buque. Y sin embargo la multimodalidad rompe esa pluralidad de contratos por un solo contrato que va de origen a destino, independientemente de los modos que participen. Ese modelo ha dado lugar a nuevas profesiones, a nuevos especialistas, a nuevos profesionales, que a veces poseen los medios de transporte y a veces no los tienen, y a un nuevo documento, el documento de transporte multimodal, uno de los más utilizados en la práctica, el FBL Forwarder Bill of Lading. Un documento que a simple vista se parece extraordinariamente al conocimiento de embarque. Recoge el contrato de transporte marítimo por detrás, refleja la carga de la mercancía, los elementos esenciales, pero tampoco hace referencia a ship it on board. El documento hace referencia a que las mercancías han sido tomadas por el porteador, recibidas por el porteador para su carga, para su transporte. Es la realidad del puerto. El contenedor se lleva días en el puerto esperando su carga y el porteador no se hace responsable de su carga a bordo del buque, sino de que está en disposición de cuando llegue el momento y atienda a la línea regular, poder cargarlo y expedirlo. Sigue siendo un documento que es recibo de la carga, pero en las instalaciones, taking in charge. En segundo lugar, contiene el contrato de transporte, como hemos visto en su reverso. Y en la medida en que sea un forwarder bill of lading, sigue siendo un título valor que permite la representación de las mercancías. Pero lo cierto es que si este documento no se utiliza en el transporte multimodal, no se utiliza solo en el transporte multimodal, en muy pocas ocasiones tendrá utilidad su valor como título representativo de la mercancía. Sin embargo, como les decía antes, el transporte marítimo sigue siendo esencial y por eso estos documentos rememoran, se acogen al único convenio importante que sigue en vigor. Cuando haya transporte marítimo volveremos a aplicar el convenio de Bruselas de 1924. Y cuando no sea necesaria la negociación de las mercancías, cuando no sea necesaria su venta, hemos desarrollado el modelo que no es título valor, es el Forwarder Y-Bill. También consensuado con las principales organizaciones del tráfico internacional, pero que abandona su función de título valor. Es non-negotiable, es not to order, es no endosable y cumple el paralelismo de la Carta de Porte Marítima. Así que si se dan cuenta tenemos títulos representativos en el contrato de fletamento, títulos representativos en el contrato de línea regular, títulos representativos en el contrato de transporte multimodal y al mismo tiempo cartas de porte marítimo, Y-Bills, en el transporte en fletamento, en el transporte en línea regular y en el transporte multimodal. Son los documentos que les presento a continuación para el transporte en fletamento, el Y-Bill de 2016, que es la última edición vigente de Vinco, y el Line Y-Bill. A esto ha evolucionado el modelo de comercio marítimo que realizamos en los puertos.
la existencia de títulos representativos por un lado, para cuando sea necesario, generalmente hoy en día para productos manufacturados, para productos de commodities, de mercancía general, y la existencia de cartas de portes marítimas, en la denominación que sean según el transporte, para productos manufacturados. Con esto terminamos esta primera parte de la sesión. La segunda parte de mi ponencia va a tocar algunos aspectos referidos a la compraventa, esencialmente a la compraventa internacional y las compraventas marítimas. Algunas ideas muy básicas que conviene tener presente antes de entrar en la materia de los Incoterms. La primera de ellas es que esencialmente el comercio se basa en la compraventa. Comerciar es comprar para revender, y comerciante es aquel que, comprando y vendiendo, se lucra con la diferencia de precio de la reventa. Naturalmente la compraventa necesita para articularse otros muchos contratos que han ido desarrollándose durante siglos, desde los contratos de agencia, distribución, almacenamiento, el apoyo bancario y de los contratos de seguro, pero todos ellos al servicio del contrato esencial de la compraventa. Ya hemos visto antes cómo el transporte está también al servicio de la compraventa, surgen así las compraventas marítimas. Conviene recordar algunas ideas básicas del contrato de compraventa, que son las que vamos a insistir cuando analicemos los Incoterms. En primer lugar, las obligaciones de las partes. Son muchas las obligaciones que un contrato de compraventa puede imponer a cada uno de los interesados, y cuanto más compleja sea la operación, las mercancías o el viaje, serán más completas esas obligaciones. Pero si lo redujéramos al ámbito básico, la obligación principal del vendedor es entregar la mercancía. Sin duda la entrega vendrá modalizada por otros muchos aspectos. Habrá que entregar a tiempo, habrá que entregar la mercancía conforme, habrá que entregarlas en las condiciones pactadas, habrá que entregarlas con un transporte quizás, pero todas ellas son reconducibles, decía, a la obligación principal, que es la entrega. Igual que es fácilmente identificable la obligación principal del vendedor, que es pagar su precio. Nuevamente el pago podrá venir modalizado en tiempo, la forma, los plazos, los instrumentos que utilicemos para formalizarlo, pero siempre reconducido, siempre sobre la base de la obligación principal. Y de hecho el mayor reproche a las partes es el incumplimiento bien de la entrega, bien del pago. La compraventa además presenta en cualquier ámbito, el nacional o el internacional, presenta algunas cuestiones complejas que no pueden obviarse, pero que son particularmente difíciles en las compraventas a distancia. Porque la entrega, por ejemplo, es fácil cuando hay inmediatez entre las partes. Dos partes que se encuentran en presencia o que tienen mercancías almacenadas a disposición de la otra en un lugar cercano, es fácil entregar la mercancía. Es fácil operar ese traspaso posesorio del vendedor al comprador. Pero cuando existen miles de millas de distancia que deben cubrirse con buques, en el siglo XVIII a vela, en la actualidad de línea regular en su mayor caso, tienen que cubrirse con buques, hay espacios de tiempo extraordinarios. No se sabe cuándo se realiza la entrega. El vendedor quiere realizarla cuanto antes, porque así evita tener que someterse al riesgo del transporte. Y sin embargo, el comprador quiere retrasar al máximo la entrega, la toma, la recepción de la mercancía, porque así se libera cuanto más tarde sea posible de los riesgos que surgen. Ese es el gran problema en la compraventa nacional e internacional, la cuestión del riesgo, que es una cuestión esencialmente económica. ¿Quién va a sufrir las consecuencias económicas de que la mercancía, durante el periodo y hasta la entrega, quién va a sufrir las consecuencias económicas de que la mercancía se dañe, se deteriore o incluso se pierda? Y es evidente que en las compraventas a distancia este riesgo es mucho mayor, porque la mercancía viaja durante semanas, quizás durante meses antaño, bajo la custodia de un capitán sometida a la aventura marítima, a los riesgos de la mar. Y era importante determinar quién asumía el riesgo. Entrega y riesgo son los grandes problemas en las compraventas internacionales, y son los problemas para los que el transporte, para los que los documentos del transporte, para que formularios internacionales se hayan centrado para resolverlo. Por ello, la regulación de las compraventas internacionales, pues sí, toma como referencia en primer lugar la normativa propia de los estados, la legislación nacional. En el derecho español, el Código Civil, el Código de Comercio, códigos del siglo XIX, que se han mostrado suficientes para regular operaciones internas, pero que van requiriendo poco a poco completarlo, sobre todo desde la perspectiva internacional. Y esa perspectiva nos la procura en nuestro país y en la mayor parte del mundo el Convenio de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, hecho al amparo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ampliamente seguido y aceptado en todo el mundo. Además, cuando se trata de tráfico muy especializado,
bien por la mercancía, bien por el volumen, generalmente de commodities. Surgen asociaciones profesionales que con rigor realizan formularios de contratos de compraventa muy adaptadas a su tráfico, a su género, a su mercancía, a sus rutas comerciales o a cualquier vicisitud que sea relevante para el contrato. Son las grandes organizaciones como GAFTA para los granos, les he puesto antes algunos modelos de contrato, FOSPA para los aceites, pero los hay para otras muchas actividades y para otros muchos sectores del tráfico. En ese contexto complejo surgen los denominados Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Podríamos presentar los Incoterms, son sobradamente conocidos, sabemos que son una recopilación de prácticas, de modelos de compraventa que realiza la Cámara de Comercio Internacional. No podemos detenernos en su presentación, la última edición es del año 2020, ha habido significativas modificaciones en relación con versiones anteriores. Lo que nos importa es que son unos modelos de contratos que facilitan el comercio, unas reglas para agilizar la contratación y la compraventa, que facilitan a los empresarios que no son, ni tienen por qué serlo, especialistas en operaciones internacionales, la compraventa de sus productos. Y todo ello bajo 3 siglas que tienen diversas modalidades de contrato, en el que lo que más importante es que se reparte con precisión el riesgo entre las partes. Se dice con precisión en qué momento el riesgo pasa del comprador al vendedor y todo lo que va unido a esa transmisión del riesgo. Se define con precisión lo que se llama la entrega. La primera pregunta, por tanto, sería ¿qué son los Incoterms? Y es una cuestión que no está decidida en ningún sitio. Los utilizamos con naturalidad y funcionan extraordinariamente bien. Y sin embargo, cuando surgen conflictos sigue habiendo un debate sobre cuál es su verdadera naturaleza. Su naturaleza, simplemente por exponer la posición particular, podemos verla desde 3 frentes. La primera de ellas es que el texto convencional por excelencia, la Convención de Viena de 1980 que acabamos de citar, ya contempla y permite acoger en ellos los Incoterms. De hecho, el libro de los Incoterms, los modelos contractuales de Incoterms, las prácticas de Incoterms, todas las prácticas y todas las explicaciones que formula la Cámara de Comercio Internacional reclaman la aplicación subsidiaria, completando los Incoterms, la aplicación de la Convención de Viena. Forman un binomio completo, los Incoterms con la Convención de Viena, para cuando los Incoterms surjan problemas que no están resueltos en la recopilación, acudamos a un texto convencional. Y por eso la Convención nos dice en su artículo 9 que las partes quedan obligadas por cualquier uso en el que hayan acordado. Lo importante del Incoterm no es tanto que sea un uso, que lo es, como que es un uso generalmente admitido en el comercio, que debe conducir la interpretación de las prácticas y los contratos que celebren las partes. Es el artículo 9.2. Pero además, lo importante es que los Incoterms son una estipulación contractual. Se incorporan al contrato, y el contrato, dice nuestro Código Civil, es ley entre las partes. Es una afirmación un poco, quizás, excesiva, pero queda clara la contundencia. Las partes acuerdan la aplicación del Incoterm y someten su relación contractual al Incoterm, que a su vez reclama la Convención de Viena. Tenemos un contrato de compraventa suficientemente delimitado. La Convención de Viena nos añade una última perspectiva, y es la posibilidad de que valoremos específicamente los Incoterms como uso, y así, aunque las partes no lo reclamen en el contrato, puedan los tribunales o los árbitros decidir que, siendo tan frecuente un modelo de Incoterm en una práctica, en un comercio, en una actividad, se apliquen estos de forma supletoria al contrato. Pues bien, si estas son las cuestiones de los Incoterms, tenemos que la obligación principal del vendedor, lo decíamos antes, es la entrega. La entrega tradicionalmente en todas las versiones de los Incoterms se recogían en la parte A4. Ahora ha cambiado, es en la parte A2. Pero nos da un índice de lo importante que es. Una vez que se dice la obligación principal de las partes, A1 y B1, ha de entregar la mercancía, pagar el precio, ahora se especifica la entrega. Y para la entrega, como saben, es la entrega la que diferencia los tipos de compraventas Incoterms. De hecho, en algunos modelos de contrato, los términos Incoterms se denominan a veces delivery terms, términos de la entrega. La entrega es el punto de inflexión. Cumple el vendedor su obligación, está en condiciones de exigir al comprador la suya, el pago del precio, y sobre todo transmite el riesgo. Esta es la gran aportación de los Incoterms, establecer un punto preciso en el que, entregando la mercancía,
surge la obligación de pagar y todos los gastos, las gestiones, los documentos, las actuaciones de las partes se toman como referencia ese instante de la entrega. Y así tenemos el Incoterm ex urbor, el tradicional, en el que es un contrato a la partida en el sentido de que es el país de origen de la mercancía el que se toma como referencia para la entrega, los términos F, el contrato FAS, el FCA, el FOB, que igualmente son contratos a la partida, los términos C, en los que aunque el vendedor gestiona el transporte hasta el lugar elegido de destino, la entrega se consuma igualmente a la partida, recuérdenlo, la entrega, el pago, el riesgo, todas las obligaciones al punto de partida, salvo las que deriven del transporte, y los términos D, que son sin duda términos a la llegada. Allí tenemos que asumir gastos, costes, gestiones, riesgos en los términos, en el punto de destino. La perspectiva del transporte también nos permite clasificar de alguna forma los modelos de compraventa Incoterms. Y así tenemos que cuando el transporte lo contrata el comprador, son los términos E y F. E porque el transporte no aparece mencionado como tal, es el comprador el que va idealmente al domicilio, al almacén, a la empresa del vendedor a recoger la mercancía. Es el término FOB que antes les decía, el buque del comprador o sobre el que tiene derechos de transporte el comprador va a recoger la mercancía al puerto de origen. Y los contratos C y D, en los que corresponde al vendedor gestionar el transporte. El transporte marítimo en la compraventa CIF, en la compraventa CFR, lo gestiona el vendedor en beneficio del comprador para que la mercancía llegue al comprador, pero se celebra en el punto de partida. Hay otras muchas perspectivas para clasificar los Incoterms. Por el medio de transporte, que es el que más insiste últimamente la Cámara de Comercio, están los transportes marítimos. Son casi los clásicos, los que tienen una tradición extraordinaria. Y son los que están vinculados ineludiblemente al buque. La compraventa FOB, la primera que apareció, la CIF, la siguiente, la CFR, que no es más que la evolución de la CIF sin el seguro, y la compraventa FAS. Y a continuación lo que los Incoterms se denominan términos multimodales, en el sentido de que valen sea cual sea el medio de transporte principal. Por tanto, en estos multimodales también el marítimo es importante, porque podemos utilizar el buque para el transporte, y en este ámbito son importantes las compraventas CIP y CPT, que son las que más atienden en la realidad al tráfico de contenedores, al tráfico multimodal que les decía antes. La transmisión del riesgo se regula en los Incoterms en la cláusula A3, también es una novedad, anteriormente era en la A5B5, ahora es en A3F3, y todos los Incoterms dicen lo mismo, la transmisión del riesgo se produce con la entrega, en el momento que las partes acuerden la entrega. Luego el punto de entrega es el punto relevante. Con esta interpretación básica de los Incoterms y con este resumen que procura la propia Cámara de Comercio, hemos terminado la segunda parte de esta sesión. Vamos a iniciar ahora la tercera parte de la ponencia, dedicando unos segundos a recordar cómo terminábamos la anterior, los Incoterms. Los Incoterms que, muchos criterios de clasificación, hoy en día se clasifican esencialmente según sean multimodales, esto es, válido para cualquier método de transporte que utilicemos para el transporte principal, o que sean exclusivamente marítimos, y así los presenta la Cámara de Comercio, en los que los marítimos los ofrece de forma distinta e incluso aboga por su sustitución. Hay que dejar claro que esta posición de la Cámara de Comercio se refiere sobre todo a mercancías manufacturadas. Los Incoterms, desde luego, no desconocen la posibilidad de dedicarse a mercancías graneles, a mercancías de carga general, pero sobre todo el modelo de contrato que procura, los modelos de conocimientos de embarque, los modelos de documentos que contempla, los modelos contractuales que nos avanzan, se refieren esencialmente a commodities y, de hecho, incluso en el modelo estándar de contrato que la Cámara de Comercio ofrece para los Incoterms 2020 se especifica que se trata de productos manufacturados, esto es, identificados por su clase, por su medida, por su marca, por su proceso de fabricación y dispuestos para la distribución. Tomando estas primeras consideraciones, quería decirles cuáles son las principales novedades que se aprecian en los Incoterms que corren paralela a la evolución del transporte y a la evolución de la actividad portuaria. Los Incoterms no desconocen que una parte importante del comercio, el comercio de commodities, es tan especializado que los Incoterms tienen un protagonismo limitado y modesto, no aspiran a más. Los Incoterms aspiran sobre todo a regular el transporte de productos manufacturados,
el pequeño, el mediano o el gran comerciante que importa o exporta, que trae o compra o vende mercancías que están elaboradas y perfectamente identificadas. El modelo de comercio que con frecuencia, cada vez con más frecuencia, realizamos en buques portacontenedores y realizamos utilizando el contenedor. Aquí confluye, por tanto, toda esa evolución que hemos visto. Subsiste el transporte de commodities, subsiste la posibilidad de regular los Incoterms en esas operaciones, pero se implanta cada vez más el modelo de transporte en línea regular, el modelo de transporte en el que prescindimos del conocimiento de embarque, porque no necesitamos vender la mercancía durante el transporte, el modelo de conocimiento de embarque de documento que ya no tiene por qué ser representativo, y otras nuevas formas de transporte, que es la multimodalidad. Respetamos en la multimodalidad, respetamos en los contenedores el modelo del título representativo de la mercancía, pero vamos cada vez abogando más por el modelo de carta de porte, por el modelo de documento non-negotiable, no endosable, no a la orden, la carta de porte marítima. Y esta realidad, aunque no se exprese siempre con claridad en los Incoterms, está presente en toda su evolución. De hecho, los Incoterms muestran una, a mi entender, preocupante evolución desde la compraventa hacia el transporte. Cada vez son más las reflexiones, las ideas, las referencias al contrato de transporte. Las del seguro siguen incidentalmente, la bancaria no se han metido en los pagos. La aduanera aparece únicamente en la cuestión documental, pero sin más implicaciones. Pero cada vez más los Incoterms se dedican a exponer cuestiones del transporte y crean algunas disfunciones que por razones de tiempo no es posible atender ahora, pero que cualquiera leyéndolas ve que hay excesos de referencia al transporte sobre la compraventa, al menos en algunos casos. Habrá que ir modulando este tipo de cosas. La entrega de la mercancía en los Incoterms, pues, está regulada siempre, decíamos antes, en la obligación A2, que se corresponde con la obligación de aceptar la recepción de la mercancía de B2 en el comprador. Y se establecen los siguientes modelos. La entrega es complicada, ya no es una meramente entrega como acto material de traspaso de la posesión del vendedor al comprador, que se realiza de forma inmediata. Se aprecia que las mercancías en el comercio internacional son voluminosas, son grandes, son graneles, requieren grúas especializadas, requieren manipulación, requieren profesionales para su entrega. Y como no siempre va a ser posible hacerlo, los conceptos evolucionan y las realidades prácticas detrás de ellos conviene recordarlas. En la compraventa ex-work, que es la de menores obligaciones para el vendedor, máximas obligaciones para el comprador, la mercancía se entrega con la puesta a disposición del comprador, no cargada en el vehículo que procura el comprador. Tense cuenta que es puesta a disposición, no es entrega. La puesta a disposición es el mero ofrecimiento. El vendedor dice, aquí está la mercancía, embalada, adecuada en la cantidad, en el peso, en las condiciones, en la fecha establecida. Ven a recogerla, le dice al comprador. Y el comprador con su medio de transporte se persona, idealmente en los almacenes del comprador, en sus fábricas, en sus instalaciones, en su puerto de carga, y recoge allí la mercancía. Eso quiere decir que la entrega se produce con que simplemente el vendedor haga el ofrecimiento. Si es el comprador el que se retrasa, el que llega tarde, el que no llega con los medios de transporte, el que en el proceso de carga en sus propios medios daña la mercancía, el riesgo es del comprador. La entrega, lo importante es la transmisión del riesgo, y el riesgo se transmite con la mera puesta a disposición. La entrega se realiza, se cumple el vendedor con su obligación poniéndola a disposición, ofreciéndole en tiempo y forma la mercancía. En las compraventas jefes tenemos algunas especialidades. En la compraventa FCA, la mercancía se entrega al portador, esto es, el vendedor tiene que prepararla, embalarla y quizás transportarla a algún sitio, a un sitio que ha acordado previamente con el comprador para que la reciba y, recuerden, se transmita el riesgo. Cuando esa entrega se realiza en el establecimiento del vendedor, el vendedor debe cargar la mercancía en el medio de transporte que le procure el comprador. Debe no ayudarle en las operaciones, asume el riesgo. Si la mercancía se daña durante las operaciones de carga, son por cuenta del vendedor los daños que se produzcan. Una vez, sin embargo, cargada, el riesgo ha sido plenamente transmitido al comprador. Hay una evolución clara. La puesta a disposición, que es el ofrecimiento, en la compraventa FCA es una entrega que significa carga, y carga en el medio de transporte.
el transporte condicionando la forma del cumplimiento de la obligación esencial del contrato de compraventa. Pero además los Incoterms prevén otra forma, que es cuando no sea en los almacenes o en las dependencias que estén bajo el control de alguna forma del vendedor, sino es en otro sitio, pues tendrá naturalmente que coger el cargamento, transportarlo hacia ese otro sitio, y en ese otro sitio es el comprador el que tendrá que recoger la mercancía, tendrá que cargarla en su sistema de transporte. Se recupera otra vez el concepto de puesta a disposición. En la compraventa FCA, si el vendedor lleva la mercancía a otro punto, basta con llevarla y allí la pone a disposición del comprador. Nuevamente, si es el comprador el que se retrasa, si llega tarde, si en las operaciones de manipulación se produce algún daño, es el comprador el que ha asumido el riesgo, porque desde la mera puesta a disposición el riesgo se ha transmitido. En las compraventas FAS son una especialidad del derecho marítimo, y como una especialidad del derecho marítimo se contempla específicamente que sean libres de gastos al costado del buque, free alongside the ship, que eso significa al costado del buque, y es el buque el que con sus propios medios de carga pondrá la mercancía a bordo. La entrega y la transmisión del riesgo se produce poniendo la lancha, por ejemplo, la lancha que se utiliza lash para llevar la mercancía hasta el buque, poniéndola al costado del buque. Y es el buque el que durante las operaciones de carga, quien actúa como comprador, el buque actúa por cuenta del comprador, es el comprador el que ha asumido el riesgo desde ese instante. En la compraventa FOB, Free on Board, la primera que apareció en el tráfico marítimo, recuerdan, en el siglo XVIII, ya no es poner la mercancía al costado del buque, es cargarla. Luego el vendedor asume los gastos, los riesgos, las gestiones, los documentos necesarios hasta que la mercancía esté adecuadamente puesta a bordo del buque. Es entonces cuando se emite el conocimiento de embarque. Y el conocimiento de embarque, Shipped on Board, recuerden, demuestra que ya la mercancía está a bordo del buque. Dense cuenta que estos son todavía modelos de compraventa casi tradicionales. No las realizamos en el puerto, sino que tomamos como referencia el medio de transporte, al lado del buque, a bordo del buque. Si estamos en la categoría de compraventas CIF, las más recientes que ha aportado la Cámara de Comercio son las compraventas CPT y CIP. Y en este caso se trata de ponerlas en poder del porteador. Fíjense, no es ni a disposición del comprador, no es el tema, y no es a bordo. Refleja ya la práctica de los puertos. Imaginen, es el ejemplo, aunque no agota todas las posibilidades, es el ejemplo de poner el contenedor en la terminal del puerto, a disposición del porteador para que la lleve al comprador, al destinatario de la mercancía. Así que tenemos ya un nuevo concepto en el que la mercancía no pasa directamente del comprador, del vendedor al comprador, ni siquiera del representante, entre comillas, del comprador y pasa de manos del vendedor, sino que la mercancía se lleva algunos días bajo la custodia del porteador, sí, pero en una terminal portuaria, en una zona vigilada, protegida, pero no lista todavía para el transporte, a la espera del transporte. Aquí ya teníamos, no valdría un conocimiento de embarque, al menos en principio, porque el conocimiento de embarque es shipped on board, embarcada. Podríamos utilizar la carta de porte marítimo, recibida para el transporte. Como ven, se acercan las terminologías y las ideas entre los Incoterms y el transporte. Mientras que las compraventas CFR siguen siendo compraventas marítimas clásicas y siguen requiriendo en puridad, y esos contratos de grandes asociaciones profesionales siguen requiriendo la puesta a bordo de la mercancía en el buque, la carga en sentido estricto, el conocimiento de embarque. Ciertamente la Cámara de Comercio aboga por utilizar la carta de porte marítimo también en las compraventas CIF. Y aquí podríamos iniciar un debate sobre la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Pero el caso es que la Cámara de Comercio quiere que sea así. La práctica profesional más avanzada sigue reclamando conocimientos de embarque. Es una pugna que iremos decidiendo en los próximos años. Mientras que en las mercancías D tenemos tres modalidades distintas. Cuando la compraventa es DAP, Incoterms refiere a que sea la puesta a disposición en los medios de transporte que ha utilizado, que ha contratado el vendedor, pero cuando lleguen al lugar de destino. En la compraventa DPU es puesta a disposición del comprador, recuperamos la terminología antigua, pero descargada, corre por lo tanto con los gastos del vendedor, descargada del vehículo de transporte utilizado. Y en la DDP,
pues simplemente en el lugar acordado, idealmente incluso hasta en las dependencias del comprador, preparadas para la descarga. La descarga corresponde al comprador. Como ven, por tanto, el transporte condiciona cada vez más la compraventa, y en la medida en que ese transporte se inicia o termina en un puerto, condiciona aún más las fórmulas de compraventa. Los Incoterms han intentado recoger esta evolución, la evolución desde el título o valor, Bill of Lading en estado puro, hasta la carta de porte marítimo. No es un título o valor, pero agiliza las operaciones y ya se prepara para recibir al contenedor, ya contempla las terminales portuarias como son hoy en día, hasta el transporte multimodal, en el que tenemos nuevamente los dos modelos, el título o valor si se requiere, la carta de porte si al final es más útil, y es esta naturalmente la que va imponiéndose cada vez más en la práctica. Y recuerden que la entrega siempre es la transmisión del riesgo. ¿Quién va a sufrir las consecuencias de los daños o pérdidas o menoscabos que experimente la mercancía? Si la evolución, por lo tanto, de los modelos de comercio, de los modelos de transporte, de los modelos de negocios y de compraventa ha corrido en forma paralela, conviene hacer una pequeña reflexión final, a modo de conclusión, sobre cuál ha sido la evolución del tráfico comercial internacional y cómo puede evolucionar todavía en los próximos años, en unas fechas cercanas, porque no se trata de hacer previsiones a amplísimo plazo. Para hacer estas conclusiones tenemos que recordar en primer lugar que en las últimas décadas han surgido nuevos modelos negociales, muchas de ellas alrededor del puerto. Si la actividad mercantil tiene que ser rápida, eficaz, técnica, hacen falta nuevas profesiones que agilicen el despacho aduanero, que agilicen el tránsito de la mercancía, que agilicen la conexión de medios de transporte para garantizar la multimodalidad, que gestione la compra, el mantenimiento, la consolidación de la carga en el contenedor. Nuevas profesiones a las que llamamos de formas muy diversas: logística, actuación de los transitarios, agentes consignatarios de la carga, agentes transitarios, denominaciones que casi nunca encuentran un reflejo legal. Hay que averiguar la realidad de la actividad que realizan, la naturaleza de la actividad profesional que realizan. Al final son intermediarios cualificados entre el transporte, el comprador, el vendedor, las aduanas, el puerto, cada vez por tanto más cualificados, nuevas profesiones, y todas estas profesiones interfieren, participan, colaboran en el transporte. Si no hay problemas, sin duda mejoran el comercio. En el momento en que haya un problema tenemos que determinar con precisión en el seno de qué relación nos encontramos, y no es cuestión fácil cuando participan tantos operadores en el tráfico internacional. En cualquier caso, el nuevo modelo portuario está claro cuál es. El puerto ya no es el sitio al que llega el comerciante y carga la mercancía en el buque. Los puertos tienen terminales enormes, contenedores, lugares de recepción de la mercancía, incorporan o no, según los países, las aduanas, tienen sus establecimientos ahí, esos profesionales, y todos ellos interactúan. Hay empresas de carga, empresas de descarga, de estiba, hay empresas que se dedican a la custodia de los contenedores, a llenarlos, a consolidarlos, a realizar las gestiones de cualquier naturaleza de derecho público que se impongan. Todo ello coincide y todos ellos van a recibir el buque en el puerto y todos ellos van a ocuparse de la distribución de la mercancía y de determinar cómo desconsolidamos la carga, cómo abrimos el contenedor, cómo lo custodiamos, cómo garantizamos su seguridad, cómo agilizamos el tráfico. Es la colaboración de muchos profesionales y el puerto cada vez más intenta responder a estas necesidades. Espacios más abiertos, espacios más disponibles, profesiones más cualificadas. En relación con la cuestión documental en las compraventas, especialmente en los Incoterms, hay que recordar que el nuevo modelo portuario, en el que la mercancía casi nunca está a bordo del buque cuando el vendedor pierde su control, sino que está entregada para su carga, recepcionada por el porteador, a disposición de un transitario. Ese es el nuevo modelo que recogen los puertos y es lo que llamamos terminales portuarias, terminales de carga, cada vez más amplias, cada vez multimodales, cada vez más intermodales, cada vez más preparadas para acoger todos estos modelos de negocio, siempre para agilizar el tráfico, siempre para agilizar la compraventa. Recuerden siempre, la compraventa y el transporte son los dos contactos que están detrás de estas operaciones, pero son muchos los profesionales que sirven desde distintas perspectivas a estas operaciones. Esto hace que los nuevos modelos contractuales, transitarios, agentes, empresas de logística, hayan ido dando lugar a nuevos modelos documentales.
del conocimiento de embarque inicial a la carta de porte, los documentos del transporte multimodales, a veces como títulos valores, a veces como documentos simplemente que no son necesarios siquiera para legitimar la entrega de la mercancía. Comercio rápido, comercio ágil, prescindiendo del título valor. Y esos modelos contractuales, pues al mismo tiempo condicionan la entrega de la mercancía en los Incoterms y las compraventas, porque al principio en el siglo XVIII estaba más claro. Era un tráfico más difícil, más arriesgado, pero siempre la exigencia de la puesta a bordo del buque, del bill of lading, ofrecía seguridad de en qué momento la mercancía dejaba de estar bajo la custodia del vendedor y pasaba a la custodia bien del comprador, bien de alguien que actuaba para el comprador, porque el capitán del buque, el porteador marítimo, asumía el compromiso de recibir la mercancía, custodiarla, transportarla y entregarla en destino al comprador. Todo ello, por tanto, lo hacía en beneficio del comprador. Ahora ese modelo de carga ha desaparecido o se está viendo fuertemente cuestionado en las operaciones del tráfico de mercancías manufacturadas. Sustituimos el modelo de documentos de la entrega por una variedad de documentos que acreditan quizás la puesta a disposición, quizás la disponibilidad, quizás la entrada en el puerto y solo en algunas ocasiones la carga a bordo del buque. Esto en el fondo es una crisis del conocimiento de embarque, no es un término crisis en un sentido peyorativo. El conocimiento de embarque está no retrocediendo, sino delimitando su ámbito de forma más precisa. Ya hay nuevas fórmulas contractuales, y no hablo ni siquiera de la electronificación de los títulos, ya hay nuevas fórmulas contractuales que responden a las necesidades del comercio, rápido, ágil, sencillo, al por menor, de grandes contenedores, de consolidaciones de los puertos secos. Y en ese modelo, el conocimiento de embarque no cumple utilidad suficiente como para subsistir. Sigue subsistiendo en las compraventas de commodities, donde sigue siendo imprescindible y difícilmente en las próximas décadas veremos que dé un paso atrás. El conocimiento de embarque, el título valor, el título representativo de la mercancía en cualquiera de los transportes tiene un ámbito propio, de momento inatacable, en las compraventas de commodities y tiene un ámbito cada vez más reducido, cada vez más modesto en el ámbito de los productos manufacturados. Es la clara evolución para los próximos años, que al mismo tiempo determinará la evolución de los medios de transporte y determinará la evolución de los modelos y documentos del transporte. Porque recuerden, todos ellos están al servicio de la compraventa. Y si para una compraventa de commodities es necesario un título valor, los profesionales seguirán sirviendo a ese objetivo. Mientras que si para una compraventa de productos manufacturados no son necesarios, los profesionales adaptarán sus modelos de actuación y sus prácticas a esas necesidades de los comerciantes. En cualquier caso, ¿cuál es el futuro? El futuro de las commodities sigue siendo ese tráfico especializado de crudo, de gas licuado, de áridos, de cereales, de chatarra, de ámbitos muy cualificados, con modelos muy especializados y con prácticas muy bien definidas, que esencialmente no han cambiado desde el siglo XVIII en sus conceptos, en sus exigencias y en requerir un conocimiento de embarque. Y frente a eso tenemos el comercio de productos manufacturados, que es el comercio que cada vez se implanta con más fuerza, el que cada vez tiene más protagonismo, el que realizamos generalmente, no exclusivamente, pero sí generalmente, con contenedores, el que vinculamos generalmente, no exclusivamente, al transporte multimodal, el que está cogiendo cada vez más plaza a través de los documentos, el FBL, el FWB, el Forwarder Bill of Lading, el Forwarder Fiat Away Bill, los documentos en cartas de porte o títulos representativos que se utilizan en la actualidad en esas formas de transporte y de comercio, cada vez más la carta de porte. Luego, el título representativo, también en estas modalidades de compraventa, en estas formas de comercio, irá poco a poco, sin duda, restringiendo su utilidad y aflorará nuevas formas documentales. La electronificación de esos documentos no es más que un paso más en ese efecto. Termino con esto con mi intervención. Muchas gracias por su atención y espero poder verles en la celebración del Congreso. Muchas gracias.